Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos hoy a Agrosiembra Live. Estamos ya listos para brindarles otro excelente programa como el que tenemos para hoy. Un tema que me encanta, que me parece fascinante, solamente por el hecho de que vamos a hablar del chocolate y del cacao venezolano con una invitada sumamente importante que tenemos el día de hoy. Hola Larry, buenos días. Ya la gente conectándose, vamos a esperar un ratito a que la gente empiece a conectarse. El señor Atrilero, bienvenido señor Atrilero. Bueno, vamos a esperar a que la gente se conecte. Buenos días a todos, bienvenidos a Agrosiembra Piso Live. Buenos días Decana, bienvenida Ana. Vamos a esperar un ratito a que la gente se nos conecte. Bienvenidos a Funda Cacao también. Arafeb, siempre se me olvida su nombre, profe, disculpe, no importa. Buenos días de Sangron. Fernando F. Ramírez también, bienvenido, buenos días. Carlos Colón 11. Me encanta que me digan de dónde nos estamos viendo o de dónde nos están viendo. Siempre es importante que nos digan eso. Marelis Mar, saludos desde Guatire, Venezuela. Aquí está Ana recordándome siempre el nombre del profe, Omar Araujo, que siempre está pendiente de nosotros y súper conectado. Asesor agropecuario, también bienvenido. DEA, también. Recría del Búfalo. Bueno, bienvenidos todos. Me encanta que estén con nosotros aquí. Muy buenos días, saludos cordiales desde Calgary, Canadá. Cierto, el profesor Araujo siempre está con nosotros desde Canadá. Riera Mario, buenos días desde la Colonia Tovar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Funda Cacao, buenos días. Ya en línea, Andreina Portillo. Ajá, bueno, importante que nos haya dicho que es ese y no el de ella personal. La ingeniera Juliana Maldonado, buenos días. Desde Caja Seca, asesor agropecuario 21. Bueno, muy buenos días entonces. Bueno, mientras esperamos a que un poquitito más de gente Sangron, sí, ya sé que Andreina está en línea con Funda Cacao y Sangron me está enviando una solicitud para estar en vivo, pero obviamente no podemos aceptar eso en este momento porque vamos a conversar con desde Caracas. Bienvenida. No veo bien la fotografía, pero bueno. Quiero, antes de arrancar, darles unas informaciones importantes. La primera es que, bueno, ustedes saben que en el sur del lago ha estado lloviendo muchísimo y se han estado dando pues una serie de inundaciones, sobre todo en el Chivo, zona contradicción de producción de plátano, también por caño muerto en el sector, en el sur del lago de Maracaibo, y bueno, han tenido una serie de inconvenientes con las plantas de cacao y para poder recoger la cosecha, y bueno, nos solidarizamos con la gente del sur del lago por Caño Muerto y el Chivo y todo eso, por los problemas que han estado presentando producto de las inundaciones. También queremos unirnos al aniversario, al 20º aniversario de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente. Vaya desde aquí pues a Fernando Villamizar, su presidente, y a todos sus agremiados, las felicitaciones de parte de Agrosiembra Piso Live, porque están cumpliendo 20 años la gente de Asoproco. Y también, bueno, unirnos a la tristeza que embarga o que embargó esta semana a la profesora Fátima Urdaneta, profesora emérita o docente emérita de la facultad de la Universidad del Zulia, exdirectora de escuela, asociada a la revista científica, exdirectora del Consejo Central de Extensión Luz, quien perdió a su mamá esta semana. Y bueno, vaya para ti, Fátima, nuestras más sinceras palabras de condolencia por la partida de Dolores Ortega de Urdaneta el pasado 11 de noviembre, quien en vida fuera madre de Fátima Urdaneta. Un besito, Fátima. Bueno,
La decana nos dice saludos a todas las personas que nos ven desde Caracas, Cajaseca, Corona Tobar, Calgary. Hernán RG se unió, Luis Ducati también, bienvenido. Bueno, vamos a presentarles a la persona que estará con nosotros esta mañana. Ella es Andreina Portillo, pero mientras tanto quiero invitarla de una vez para que se vaya. El día de hoy, Andreina Portillo. Vamos a hablar del cacao venezolano, me encanta este tema. De verdad que es fascinante todo lo que tiene que ver con el cacao y si es venezolano, pues tanto más. Ella es doctora en ciencias agrarias, magíster en ciencias y tecnología de alimentos, es ingeniero agrónomo. En este momento es directora general de Funda Cacao, de la Fundación para el Desarrollo del Cacao, desde 2016 hasta la actualidad, coordinadora del Plan Cacao Nestlé de Occidente y del Sistema de Información Geográfica del Plan Cacao Nestlé, además de que fue promotora de la Ruta del Chocolate en el municipio Rosario de Perijá, en donde no es que trabajé en la Ruta del Chocolate, pero estuve cerca de ella, gracias también al trabajo que hizo el ingeniero Israel Maldonado en el municipio Rosario de Perijá, pues hace un tiempo atrás. Bienvenida, ¿cómo estás, Andreina? ¿Me Hola, escuchas? Sí, te escucho, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Bienvenida, Andreina, también egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, que para tener todos los lauros que tiene, pues una persona bastante joven, una muchacha que está trabajando muchísimo. Ayer estuvimos conversando bastante con respecto a todo lo que está haciendo y de verdad que es impresionante el trabajo que está realizando Andreina y ya vamos a hablar de todo eso. Principalmente me gustaría empezar, y ya nos están diciendo que se escucha perfecto, ya sabemos que se escucha perfecto. Ahí puedes leer también, Andreina, los comentarios, me imagino que los puedes leer perfectamente bien. ¿Lograste entrar desde la laptop sin problema? ¿Todo chévere? No, preferí hacerlo No, desde el teléfono para no ok, poner tensión a la entrevista. perfecto. Mira, el profesor Omar Araujo dice que eres brillante, brillante estudiante, Uno de mis mentores, recordando, bueno, fíjate tú. gracias a él soy parte de lo que soy a nivel profesional. Un gran padre para mí en la universidad. Muchos Bueno, abrazos y besos. vamos a arrancar diciendo que me imagino que las personas que están con nosotros pues lo saben, pero es que el cacao venezolano data desde hace muchísimo tiempo atrás. Mira, Chocoluxury nos está saludando, desde la casa Chocoluxury. Te está saludando a ti, me imagino, Saludos. también. Eh, Estaba leyendo un dato que me pareció sumamente importante. Desde 1626, ya en Caracas la gente se empezó a inclinar por lo que era el cacao, por lo que era el chocolate. Y ya para 1600, antes, para 1622, en México, que fue donde primero pues se conoció los inicios del chocolate en el mundo, ya en 1622 México consumía principalmente bayas venezolanas, cosa que me pareció increíble ese dato. Ya en 1799, bueno, ya Alejandro Humboldt empezó a traer lo que era el chocolate y la bebida chocolatada, que fue lo que empezó a recorrer el mundo entero, desde Italia, París o Francia, etcétera, ¿no? Con respecto a la bebida del chocolate. Y me llamó mucho la atención también el nombre eh, en latín del cacao, que es Theobroma cacao lineaus, que es alimento de Dios. Es una cosa maravillosa porque es que a quien no le gusta el chocolate definitivamente yo creo que no tiene ni tiene papilas gustativas ni tiene esa parte sensorial desarrollada, porque de verdad que el chocolate es una cosa maravillosa. De hecho, se creía en ese momento que tenía propiedades curativas y además hasta, no voy a decir que alucinantes, pero sí era muy propenso a la parte, tú sabes, erótica, sensorial y todo esto, porque es que el chocolate es el chocolate. Y si es venezolano, pues tanto Más mejor, porque aún. de las cifras que me pareció maravillosa y súper importante es que ciertamente Ecuador produce el 54% del cacao fino y de aroma en el mundo, Perú y Colombia y República Dominicana el 15%, pero a pesar de que Venezuela no tiene cifra alguna con respecto al nivel de producción, por lo menos en los datos que yo revisé,
como para resaltar, resalta es por la calidad del cacao, que es 100% fina la producción del cacao en Venezuela, y ya para 2016 teníamos 10.000 toneladas al año. Con estos datos te presento, Andreina, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar a hablar, el tema de hoy tiene que ver con la trazabilidad del cacao, pero son demasiados los temas importantes que podemos hablar con respecto al cacao, a nuestro cacao venezolano. Bienvenida, Andreina, y sí me gustaría que nos hablaras un poquito primero, vamos a empezar con la parte, digamos, básica. Eh, ¿Qué es el cacao, la planta, todo eso? ¿Cuánto tiempo hay que emplear para de dónde podemos comprar la planta de cacao, la persona que quiera comprar esto, cómo y empezar a producir cacao en Venezuela? ¿Cuánto dura la planta? ¿Qué es el cacao? Todas las características de nuestro cacao, sobre todo venezolano. Bienvenida. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a Agrosiembra, que es un programa de mi casa de estudio, la Facultad de Agronomía de Luz, y de verdad que para mí es un honor estar en este programa. Bueno, buenos días a todos y saludos a todos los que están conectados. Bueno, entrando ya en materia, lo primero y principal para iniciarse en el mundo del cacao es hacer un diagnóstico de la zona, de la unidad de producción en donde se quiere establecer, ¿no? Para conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, nuestras debilidades, y de allí poder hacer un plan de trabajo. Es muy importante hoy en día conocer las condiciones de suelo. Generalmente en todos los sistemas de producción los análisis de suelo se hacen después, ¿no? Cuando ya vemos que no tenemos los rendimientos adecuados. Y hoy en día eso cobra mucha importancia, ya que en el tema del cacao hoy en día se está solicitando en Europa, en los mercados europeos, lo que son los niveles de metales pesados. Y hay suelos aquí en Venezuela que tienen altos contenidos, y obviamente es necesario al momento de establecer una nueva plantación ver cuáles son los niveles de metales pesados que hay presentes en ese suelo. Lo otro es... Explícanos por qué, Andreina, por qué. Ayer estábamos conversando el por qué era importante revisar eso de la presencia de metales pesados en el suelo. Yo te preguntaba que cuál era la razón de investigar eso, y es porque al momento del producto final vamos a conseguir restos de estos metales pesados y son es, dañinos para el consumo humano. Explícanos un poquito sobre exactamente. eso. La planta de cacao, por su naturaleza, por su fisiología, es muy eficiente en la extracción de nutrientes, en todos los nutrientes. Obviamente, cuando ella empieza a extraer nutrientes, ella no va a decir, bueno, esto es nitrógeno, esto es cadmio, ella extrae todo y es muy eficiente. Y esos metales se concentran en las almendras principalmente. Entonces, por eso es necesario hoy en día tener un reconocimiento de esas condiciones de suelo para poder trazar eso, ¿no? Y tomar medidas. Obviamente existen algunos, he leído que existen algunas alternativas de asociar el cultivo con otras plantas que ayuden a mitigar un poco el tema de metales pesados. El tema de metales pesados no es un problema que lo vamos a corregir de la noche a la mañana, pero indudablemente tenemos que empezar a trabajar en eso. Como estábamos comentando, para iniciarse en el mundo del cacao, bueno, hacer un diagnóstico, hacer un análisis de suelo, incluso de agua también. Es importante, dependiendo también conocer las condiciones climáticas de la zona para ver cuáles son las variedades de cacao que se adaptan mejor a la zona, con qué recursos contamos, si podemos implementar un sistema de riego. Si podemos implementar un sistema de riego, realmente las posibilidades se nos amplían, ¿no? Porque no vamos a depender mucho de las precipitaciones. Y lo otro fundamental es ver también hoy en día el tema de la mano de obra capacitada que pueda tener en la zona. Si no la tengo, tengo que capacitarla, porque obviamente eso es fundamental, ¿no? Para entrar en este negocio. Yo particularmente siempre le digo a nuestros clientes que nos buscan para asesorarlo que el primer requisito para meterse en el mundo del cacao es tener pasión por el rubro. Sí, porque este es un rubro, como tú bien lo iniciaste al principio de esta entrevista, es un cultivo mágico, ¿no? Por eso el nombre del alimento de los dioses no es en vano. Y yo siempre he dicho que el cacao es como las mafias, luego que entras en él difícilmente tú sales, ¿no?
pero obviamente hay que inyectarle mucha pasión, mucho amor, mucho esmero para que él te responda. Y yo siempre le pregunto al productor, ¿por qué te vas a iniciar en este negocio? Si te vas a iniciar solamente porque estás haciendo una cuenta lucrativa, creo que el negocio no es tuyo, ¿no? Porque el cacao hay que trabajarlo. El cacao no es un negocio de la noche a la mañana, es un negocio que hay que trabajarlo. Si lo vamos a hacer por un sistema de propagación sexual, el cacao tarda en producir, tener una producción comercial aproximadamente a los 4 años, ya él empieza a producir a los 3 años, pero a los 4 o 5 años es que tenemos las producciones comerciales. Si nos vamos por la propagación por injerto, al año y medio, 2 años, podemos obtener la producción, pero la producción por injerto en Venezuela aún estamos en desarrollo, no es una técnica que se ha desarrollado en gran escala. Pero ¿Por qué? básicamente bueno, yo creo que ha sido un poco por temor, por no atrevernos, ¿no? Tú sabes que los cambios y asumir esos cambios, y por lo menos hoy en día en la situación país, me imagino que los pone a pensar, ¿no? A los inversionistas y prefieren no inventar, ¿no? Pero yo creo que ya es momento de que nos empecemos a arriesgar un poco con la propagación por injerto. ¿Tienes cifras más o menos de cuánto cacao se produce en Venezuela actualmente, Andreina? Mira, las cifras oficiales, que son muy pocas, data de que se producen alrededor de 18.000 toneladas al año. Pero yo estoy casi convencida que aquí ya sobrepasamos las 20.000 toneladas, ya que desde hace 5 o 6 años la producción de cacao en Venezuela tiene un auge importante, ¿no? Porque incluso muchos ganaderos se están incursionando en el mundo del cacao, incluso productores de palma, incluso de cítricos, y han sembrado 20, 30, 40, 50, 100, 80 hectáreas, y ya son plantaciones que ya están en producción, y yo estoy casi convencida de que ya nosotros pasamos las 20.000 toneladas año. Existen alrededor en Venezuela unas entre 55 y 60.000 hectáreas de cacao. Eso equivale más o menos a unos 20, 22.000 productores, en donde la zona que más produce cacao en Venezuela es el estado Sucre, seguido de Miranda, luego de Mérida. Pero bueno, generalmente entre Sucre y Miranda ellos concentran aproximadamente el 60%, el 50% de la producción nacional. Tú me estábamos comentando ayer de que el sur del lago de Maracaibo es un lugar privilegiado para el tipo de cacao y la calidad del tipo de cacao que se produce en el sur del lago. Pero me estás hablando de que la mayor producción está al otro lado del país. Bueno, exactamente, ¿no? Bueno, tú sabes que la calidad es un término subjetivo, ¿no? La Ujú. calidad, yo creo que la calidad, lo que para mí es bueno, para ti a lo mejor no es muy agradable, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a mí me encanta el chocolate oscuro, pero no a todo el mundo le encanta un chocolate oscuro, ¿no? Somos dos, ciertamente. Y es un término subjetivo, ¿no? Yo lo digo como catadora de cacao. Siempre hay un debate del origen del cacao, ¿no? Que si el origen del cacao, me imagino que ayer cuando leíste que el origen es en México, origen es Ecuador, todo el mundo dice, Yo creo que eso este, depende del momento en el que lo descubrieron y no de que es de ahí o algo por el estilo. yo particularmente, no me gusta debatir ese tema, pero sí me gusta dejar algo en claro. Independientemente que hay investigaciones serias que definen que el cacao, el origen es en el Amazonas, y dicen que el cacao criollo venezolano, su origen es aquí en Venezuela, en la zona sur del lago. Pero más allá de los orígenes, independientemente de eso, para mí, Andreina Portillo, el mejor cacao del mundo está en Venezuela. De eso no hay duda. El mejor cacao del mundo está en Venezuela. Ahora bien, no solamente es necesario decir que tenemos el mejor cacao del mundo, porque podemos tener la mejor genética del mundo, pero si no tenemos un manejo agronómico adecuado, si no tenemos un proceso de cosecha adecuado, un proceso de post cosecha adecuado, un almacenamiento adecuado, vamos a echar a perder toda esa genética, toda esa bendición que tenemos con el cacao venezolano. Entonces yo creo que eso es importante que lo tengamos claro, de que indudablemente tenemos la mejor genética, pero que tenemos que cuidar la calidad. Y que la calidad no solo tiene que ver a nivel sensorial, sino que también tiene que ver a nivel
físico, a nivel químico y también con las cantidades. Porque, por ejemplo, si yo soy una industria chocolatera, por citarte algún país, Italia, que quiere hacer un chocolate fino con cacao venezolano, pero la oferta es muy poca, ¿cómo me atrevo yo a sacar un producto con un cacao que es muy exquisito, pero que su volumen es muy poco? Entonces yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos en el sector, que es definitivamente aumentar la superficie de siembra y aumentar la productividad. Yo estoy convencida que con la siembra que tenemos actualmente, la superficie de siembra que tenemos actualmente, con una poda que hagamos como debe ser, inmediatamente vamos a aumentar la producción mínimo de un 50%, eso a corto plazo. Pero tenemos que empezar a aumentar la superficie de siembra para ser como un país como Ecuador. Ecuador, prácticamente el 7-8% del Producto Interno Bruto es gracias al cacao ecuatoriano. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí también en Venezuela? Mira, ya empezaron las preguntas de cuáles son esas condiciones adecuadas para sembrar cacao. Ya me están preguntando también por el tipo de suelo. Ya el ingeniero Irona Maldonado me está preguntando cuáles son los cultivares de cacao criollo que representan mayor potencialidad de producción. Entonces vamos a empezar, valga la redundancia, por el principio. Vamos a imaginar que estás asesorando a un productor agropecuario en este momento que quiere iniciar con la producción de cacao. ¿Qué se necesita en cuanto a condiciones óptimas para poder arrancar a cultivar el cacao y en qué zona principalmente? ¿Y cuáles son esas condiciones ambientales que se requieren para eso? Primero las adecuadas, digamos, ¿no? Porque de pronto se puede hacer en otro lado, pero necesita riego. ¿Sí me explico? Claro. Mira, Ok. hoy en día el cacao venezolano se ha dispersado por todo el territorio nacional. Yo he visto cacao en condiciones que yo, wow, no, o sea, allí se me cayeron los libros. Y claro, es importante reconocer que el cacao es un cultivo que necesita humedad, necesita una precipitación anual que supere los 1.500 milímetros de precipitaciones y eso es fundamental. Lo otro fundamental es el suelo, que sean suelos preferiblemente con pH neutros, que no sean muy ácidos. Sin embargo, por lo menos en la zona panamericana, todo el cacao que está allí, todos esos suelos son de pH de 5, 5.5, incluso hasta menos, ¿no? Allí hay Por que hacer ejemplo, una práctica. Allí esa hay es que una de las hacer una preguntas que práctica. tenemos. Mira, ¿ves? Bueno, yo, si es menos de 5, mira, yo me pongo así como que bueno, pero obviamente hay prácticas como el encalamiento que te pueden ayudar a tener el cultivo bajo esas condiciones. Pero si es posible, porque lo hemos visto, porque toda la zona panamericana tiene suelos ácidos. Y nosotros que hemos hecho análisis de suelo en toda esa zona, los pH no superan los 5.5 de pH. Generalmente incluso hemos tenido hasta menos. Hubo una vez una zona en la zona sur del lago que tuvo aquí en el Zulia, Jesús Enrique, Jesús María Semprún, que mira, el pH era 3.8 de un productor que quería sembrar y yo particularmente le dije, mira, el riesgo es muy alto, no te recomiendo que siembres cacao porque las prácticas de enmienda creo que van a elevar mucho los costos de producción. Pero básicamente es que tenga un suelo preferiblemente neutro y si nos vamos a tener riego, que tenga precipitaciones superiores a los 1.500. Si vamos a tener riego, no tenemos que ver, no es una limitante las condiciones de precipitaciones de la zona. Ok. ¿En qué zonas en particularmente es bueno? Por ejemplo, en el estado Zulia, ¿en qué zonas es óptima la plantación de cacao? Mira, aquí en el Zulia, bueno, la zona del sur del lago, lo que es Colón, Francisco Javier Pulgar, Jesús Enrique Lozada, la Machiques, todo lo que es la Sierra de Perijá, mira, es espectacular. Yo que estuve trabajando, mis inicios fueron en la Sierra de Perijá, una experiencia de verdad que inolvidable. Yo siento que fue una gran escuela para mí la vida del Rosario, ¿no? Y es algo que anhelo volver a, para
regresarle un poco, ¿no? Todo lo que me dio a mí la vida del Rosario, ¿no? Y los suelos, por ejemplo, de toda la Sierra de Perijá son magníficos para cacao. Lástima que las condiciones de la Sierra de Perijá en cuanto a la vialidad hace fuerte, ¿no? Cualquier sistema de producción. Pero, por ejemplo, aquí se da cacao, hemos visto cacao, como te dije, en Catatumbo, incluso en Mara, en Guasare, en la Sierra de Mara, en lo que es el Guasare, existe uno de los cultivares más importantes del cacao criollo y más cotizados y demandados a nivel mundial, como es el Guasare. Tiene unas notas exquisitas. En la zona también de Jesús Enrique Lozada. Incluso aquí en la zona costa oriental también existe cacao. Yo creo que el cacao, mira, a donde uno ha ido siempre ha visto una plantita de cacao. Yo creo que el cacao es muy noble, indiscutiblemente. El cacao es una planta muy noble bueno, que obviamente yo siempre le digo, no nos aprovechemos de la nobleza del cacao. El cacao hay que tratarlo como un cultivo. No podemos seguir teniendo, como siempre les digo a los productores, el cacao como un conuco, sino verlo, ¿no? Yo siempre he dicho que una de las asignaturas pendientes que existe en el sector es dignificar al productor, pero yo primero, antes de dignificar al productor, yo siempre le digo, te tienes que autodignificar, ¿no? Y para que eso suceda, tú tienes que entender que tu unidad de producción es un negocio, es una empresa, es un modo de vida, que tú tienes que tratarlo como tal, ¿no? Que tienes entradas, tienes procesos, tienes salidas y tienes que tratarlo como tal. No puedes seguir trabajando de manera empírica, sin saber hacer las cosas, pero no registras nada, sino que tenemos que manejar el cultivo ya como un negocio y estoy segura que va a ser un negocio de generaciones en generaciones. Sobre todo, eso que estás diciendo es sumamente importante en nuestro tema de hoy, que es la trazabilidad del cacao. Y de eso vamos a hablar también, vamos a ir paso por paso hasta llegar a ese punto. Por ejemplo, Yolanda nos explica cuáles son los cultivares de cacao, o nos pregunta cuáles son los cultivares de cacao criollo que representan mayor potencialidad de producción, y también me gustaría aquí que me hablaras de los tipos de cacao que hay en Venezuela, ¿ok? Ok, bueno, en Venezuela tenemos los tres tipos de cacao, ¿no? El criollo, que es uno de los más cotizados a nivel mundial. Tenemos los trinitarios y los forasteros. Los trinitarios son el cruce del forastero y criollo, ¿no? Según estudios que hemos realizado nosotros a nivel nacional, podemos decir que más del 90%, 95% de la producción nacional son cacaos trinitarios. Dependiendo de la zona, de la unidad de producción, pueden tener unas tendencias a criollos o unas tendencias a forasteros, pero básicamente nuestra producción es un trinitario, ¿no? Esos trinitarios, sus propiedades sensoriales van a depender obviamente de la zona, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un trinitario del sur del lago que un trinitario, por ejemplo, de Río Caribe o de Carenero Superior, que es en Miranda, porque tiene notas diferentes, ¿no? Porque eso va a depender mucho de las condiciones edafoclimáticas donde se desarrolla cada cultivo. Y aquí, por ejemplo, no existen grandes extensiones de cacao criollo exclusivamente, porque para que eso ocurra tenemos que entender algo: la polinización del cacao se da básicamente vía insecto, ¿okay? Es una mosquita que se llama Forcifomia, y allí eso provoca el cruce. Entonces la única manera de tener una plantación de cacao criollo es teniéndola aislada, y eso no ocurre aquí en Venezuela, ¿no? Entonces generalmente siempre tenemos, como lo hacen en la ganadería, un mosaico de todas esas variedades, pero indiscutiblemente todo el cacao venezolano, hasta el forastero, es exquisito, eso no hay duda. Yo particularmente sé muy bien que los cacaos criollos son muy demandados internacionalmente, pero me gustan más las notas de los híbridos, porque siento que son más intensos, más profundos, pero bueno, como te dije, el tema de calidad es un tema subjetivo, ¿no? Y yo siempre he dicho, el mejor cacao es el que tiene el productor y es el que él maneja. Y el mejor cacao es el que diga al cliente, este es mi mejor cacao, ¿no? Porque, por ejemplo, han ocurrido casos de que se envían muestras de cacao porcelana a un cliente y él dice, mira, no me gusta este cacao. ¿Por qué? Porque es un cacao suave, y él quiere un cacao más intenso.
Entonces yo creo que eso va a depender de los requerimientos que quiera el cliente, de la barra de chocolate que él quiera realizar, porque por ejemplo, un chocolatero que diga, mira, yo quiero un cacao con notas afloradas, tú no te puedes ir al sur del lago a buscar ese cacao, tienes que irte a Sucre. ¿Por qué? Porque generalmente la distribución de las notas sensoriales en Venezuela están ubicadas en la zona de Occidente, son más a frutos secos, en la zona de Oriente son más a notas afloradas, y en la zona del centro entre frutas maduras y frutos secos, ¿no? Entonces eso es importante que lo conozcamos, ¿no? Bueno, eso es para que vayan viendo que la trazabilidad está detrás de todos los temas que estamos hablando. Porque, por ejemplo, si un productor, y a eso te referías, me imagino también con el asunto de que no puede ser tipo conuco, porque si tú quieres producir un cacao de calidad, ustedes agarran y llaman a Andreina, por ejemplo, valga la cuña, y le dices, mira, yo necesito un cacao que me dé un producto a número uno y que sea un chocolate o que me dé un chocolate, como ella bien dijo, notas afloradas, o que tenga esta y esta y esta cualidad, esta condición, bueno, tú te vas a buscar este tipo de cacao y vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y ahí es donde arranca ese proceso o principio de trazabilidad para hacer y obtener lo que queremos desde el principio, con paciencia, como un trabajo de hormiguita. Aquí tenemos unos comentarios. Dice, Ejocana nos dice, Banco de germoplasma de variedades de cacao criollo, pregunta, sistema de compatibilidad entre variedades, estudio de absorción de cadmio por variedades de cacao. ¿Pero es una pregunta o...? Sí, no sé, no, todas parecen ser preguntas. Me imagino, les agradezco por favor que expliquen un poquito mejor las preguntas, pero Sí. dice Banco de germoplasma de variedades de cacao criollo. Me imagino es Bueno, que si existe en Venezuela uno, bueno, por ejemplo, asumo. yo conozco, aquí en el Zulia hay uno que es el de Corpo Zulia, en la estación Chama, que es el único banco de germoplasma de cacao porcelana puro, y para nosotros un tesoro, ¿no? Es el que conozco, ¿no? De cacao criollo. No conozco otros, sé que hay gente que está haciendo sus siembras de cacao criollo y están tratando de tener su mismo banco de germoplasma. Pero así a todo el público, sé que está el de Corpo Zulia en la estación Chama, que es el kilómetro 41, vía el Vigía. Sistema de compatibilidad entre variedades del cacao, me No, imagino. no sé a qué se refiere, o sea, es por injerto, de verdad que no sé a qué se refiere esa pregunta exactamente, que la formule mejor. Bueno, y la otra sí creo que estudio de absorción de cadmio por variedades de cacao. Bueno, esos estudios aún se están haciendo desde hace unos 2 años para acá, debido a la normativa que está en los mercados europeos. Y hoy en día los clientes, los exportadores, los comercializadores han tenido la necesidad de hacer esos análisis, ¿no? Y es algo que ya se está empezando a hacer y en cualquier momento deberíamos de tener más o menos un mapeo de cómo están las condiciones de metales pesados en Venezuela. Cacao Memoria nos pregunta, si bien es cierto que uno encuentra cacaos en cualquier territorio venezolano, son de igual calidad. Ya tú estabas hablando de que el cacao del sur del lago, o por lo menos me lo dijiste a mí, no me acuerdo si lo dijiste ahorita o me lo comentaste a mí ayer, pero el cacao del sur del lago es el mejor cacao que existe en Venezuela. Sí me gustaría que me hablaras de estos tipos de cacao y de la calidad de cada uno de ellos, porque va a depender solamente de lo que el cliente quiera, de a dónde quiera, qué quiera hacer con eso, o depende del tipo de cacao. No, obviamente depende del tipo de cacao. Primero depende de la genética. Luego viene un manejo agronómico que también influye en las condiciones en la calidad, ¿no?, sensorial de nuestro cacao, física, química y sensorial. Incluso de las condiciones edafoclimáticas también influye la calidad, no es un factor aislado. Luego viene un proceso de beneficio que dependiendo al sector donde yo voy, decido fermentar o no, porque por ejemplo para el cacao corriente no se fermenta, solo se seca, mientras que para el cacao fermentado F1 sí debo de fermentar.
Y allí es necesario aplicar una serie de protocolos que a mí siempre me preguntan, Andreina, voy a montar un central de beneficio, ¿cuál es el protocolo? Yo siempre he dicho, no hay un protocolo único para los centrales. Cada protocolo, cada central de beneficio debe crear sus mismos protocolos. Y no solamente es un protocolo, son varios protocolos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un proceso de fermentación a inicios de la cosecha que durante y después. No es lo mismo un proceso de fermentación en la cosecha de abril, mayo, junio que la de noviembre, diciembre y enero. Incluso no es lo mismo la misma cosecha de abril, mayo, junio del año 2020 a la del 2021. ¿Por qué? Porque hay condiciones edafoclimáticas que influyen en eso. De hecho, mi tesis de maestría, uno de los factores de estudio era la época de cosecha. Yo trabajé con el material incluso de Corpus Julia, de porcelana, y obtuve diferencias significativas entre las diferentes épocas de cosecha. Incluso no fue época de cosecha, fue año, ¿no? Porque evalué la misma época, abril, mayo, junio, del 2009 y luego la del 2010. Entonces, eso influye en la calidad. Entonces, eso es importante de tenerlo claro, de que tenemos que indiscutiblemente en un central de beneficio registrar toda la información, y ahí entra el tema de la trazabilidad. Yo no puedo generar un protocolo si no llevo registros. E incluso no es solamente llevar registros, es analizar esos datos, procesar esos datos y obtener una información que me permita establecer estrategias. Porque de nada me sirve tener un libro lleno o unas hojas llenas de muchos datos si yo eso no lo llevo a un computador y no lo analizo y concluyo y saco unas estrategias de mejora para la próxima zafra, ¿no? Entonces, eso es fundamental, el tema de la trazabilidad. No es lo mismo, por ejemplo, en la zona sur del lago, el cacao que existe en los Caraños, que el cacao que existe en las Virtudes, el que existe en Mesa Julia Alta, el Mesa Baja. Todo eso debemos de registrarlo, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Y de alguna forma, por ejemplo, a nivel de centrales de beneficios, que son los que acopian la mayor cantidad de cacao, porque son los que le compran a los productores, deben de separar por lo menos separar por sector, para poder llevar una trazabilidad lo más exacta posible. El tema de trazabilidad en Venezuela en lo que es el rubro de cacao realmente es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque, por ejemplo, en la zona sur del lago, la mayoría de los productores, más del 90% de los productores, venden sus cosechas en lo que llama uno cacao en baba, que es el cacao fresco, en donde ellos se los entregan a los comercializadores y los comercializadores son los que hacen el proceso de beneficio, lo secan o lo fermentan y secan. Y allí hay una mezcla, a lo que ya haces la mezcla, indiscutiblemente, allí pierdes el origen de esos cacaos. Entonces yo siempre les digo a los centrales, bueno, yo sé que no puedes separar por productor, porque los productores de Venezuela generalmente tienen, las unidades de producción son alrededor de 3 hectáreas, de 3 a 4 hectáreas lo que tiene un productor, y producen menos de 500 kilos por hectárea. Entonces, por ejemplo, nunca vamos a obtener un suficiente cacao en una misma cosecha para llenar un cajón de fermentación. Tiene que estar conformada por varios productores, ¿no?, para poder lograr esa masa de fermentación. Pero yo siempre les digo, bueno, pero vamos a tratar de hacerlo por lo menos por sector. ¿Por qué por sector? Porque eso nos va a permitir por lo menos tener más ideas, tener más origen de ese material, y en caso de que tengamos alguna virtud de ese lote, sepamos de dónde es y podamos de nuevo poder complacer a nuestros clientes. Porque ¿qué es lo que pasa con el cacao venezolano? Que la calidad nuestra no es sostenible en el tiempo. ¿Y por qué no es sostenible? Porque es que no manejamos el tema de trazabilidad. Hoy te puedo ofrecer un cacao muy bueno, pero el próximo lote no tiene que ver nada con lo que me vendiste la primera vez. Y eso es sumamente importante con el resultado del producto y obtener el mismo resultado cada vez que se vaya a ofrecer ese producto. Exactamente. Claro, indiscutiblemente, como yo siempre le digo a mis clientes, no le digan a sus clientes internacionales, mira, yo siempre te voy a ofrecer un cacao con 80% de cacao, de fermentación, perdón. Tú tienes que ofrecerle un rango. ¿Por qué? Porque nunca vamos a obtener los mismos estándares en todas las cosechas. ¿Por qué? Porque nuestra variabilidad genética es muy amplia y las condiciones edafoclimáticas, ¿cómo controlamos nosotros eso?
siempre tenemos que tener unos rangos. Bueno, yo te puedo ofrecer un cacao que más o menos tiene entre 80 y 90% de fermentación, eso te lo puedo garantizar. Te puedo garantizar un cacao que tenga siempre a nivel sensorial de 6 a 8 de nueces. Eso yo lo puedo prometer, pero no le puedo decir que no, 7 siempre va a tener, que siempre va a tener 95, porque eso es mentira, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro y que el ejercicio también a nivel de comercializadores para los mercados nacionales e internacionales no es preguntarle al cliente solamente qué cacao quiere. No, yo creo que lo primero es cuál es el cacao que yo le puedo ofrecer. Porque, por ejemplo, si yo soy una comercializadora de cacao Sur del Lago, yo no le puedo, y el cliente me dice a mí, mira, yo quiero un cacao con notas afloradas. No Pero es puede. que no puedo. Entonces yo tengo que ir con el ejercicio al revés. Mira, esto es lo que tengo. ¿Te sirve? ¿Te gusta? Esto es lo que yo te puedo garantizar. Entonces, eso es muy importante de conocer bien cuáles son las características, la naturaleza de mi producto que yo voy a ofrecer tanto nacional como internacionalmente. Mira, Andreina, tenemos muchas preguntas que le Ay, voy a Dios. pedir a la gente, por favor, vamos a estar hasta las 10 con Andreina. Abajo, en la parte de abajo, debajo de la cara de Andreina, tienen un signo de interrogación con un hablador. Como a veces las preguntas automáticamente se me actualiza, no las puedo ver, es mucho más cómodo que ustedes le den a ese simbolito, escriban la pregunta, a mí me sale, yo la puedo publicar y podemos ir poco a poco para que Andreina también vea la pregunta y podamos estar entonces en sintonía. Aprisco Los Chivos nos pregunta, buenos días, la siembra de cacao se puede realizar en lugares donde no se haya sembrado anteriormente. ¿Qué altura es la recomendable y si requiere sombra temporal y permanente? Porque ya hablaste, por ejemplo, del que no pueden ser suelos muy ácidos o no pueden estar Ujú, por debajo de 5, creo que dijiste. Sin embargo, ujú. nos preguntaron un poquitico más adelante algo también de que si en la zona de Mene Grande se podía sembrar cacao y si podía tener el pH de 3.8, qué factibilidad de siembra tiene eso y también el tipo de inversión que habría que hacer en caso de poderlo lograr. Entonces vamos primero con la pregunta de la altura y si la sombra temporal o permanente. Necesito que me hables de las condiciones generales para que se dé una buena plantación de cacao. Bueno, en relación a la altitud es sumamente importante, ¿no? Existen algunas variedades como los criollos Mérida y Guasare que pueden soportar los 1000 metros sobre el nivel del mar, pero generalmente se dice que el cacao se adapta mejor a altitudes entre 0 y 600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, bueno, hay zonas que se puede desarrollar perfectamente a 600, 700. O sea, mientras esté entre los 1000 metros sobre el nivel del mar, yo le he visto que ha funcionado, es muy productiva la plantación. De hecho, con el cacao porcelana se decía o se dice que no se puede sembrar a más de 200 metros sobre el nivel del mar, pero casualmente en la Sierra de Perijá, en la Villa del Rosario, se encuentra una plantación de cacao porcelana puro a 960 metros sobre el nivel del mar, totalmente productiva, ¿no? Yo siempre he dicho lo siguiente, ¿no? En el cacao nada está escrito y nada está descubierto. Eh, yo particularmente, Carola, entre más recorro el mundo del cacao, siento que menos sé, ¿no? Y no me gusta decirle no a que no se puede, ¿no? Siempre digo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Sin embargo, cuando veo riesgo, trato de poner a la persona al tanto, bueno, y ya es una decisión, ¿no? Porque yo no puedo decidir, ¿no? Si ellos están dispuestos a asumir esos riesgos, bueno, vamos a avanzar, ¿no? En relación A la sombra. a, lo, a la sombra, el cacao necesita sombra temporal y permanente, más si no vamos a tener riego, y también va a depender también de la altitud, ¿no? Entre menos altitud, más condiciones de sombra vamos a necesitar. En relación, vi una pregunta allí que si se podía sembrar en un pH de 3.8. Mira, allí yo de verdad que no, Que no me no. atrevería, no. Sí, no me atrevería porque siento que tendría que ser un material muy, muy, muy resistente. En caso tal sería un forastero, no nos iríamos con los criollos. Los criollos son
Es importante acotar que los cacaos criollos son muy delicados, hay que tener un manejo muy estricto para que ellos sean productivos. Entonces, en caso de atreverse, sería con un cacao más trinitario, incluso con genética forastera, pero de verdad que yo allí, yo le diría a la persona que hizo la pregunta, mira, haz una cosa, búscate unas semillas de cacao y siembra unas plantitas y vas viendo a ver cómo evoluciona. Pero yo de verdad creo que va a ser cuesta arriba, porque he visto plantaciones ya con pH, por ejemplo, de 4.5, 4.2, y el crecimiento de las plantas no es la adecuada. Eso no se puede mejorar. La calidad del suelo para poder sembrar cacao Sí, se puede mejorar en el caso de este productor, por ejemplo. sí, ¿Qué sí, tendría que podemos, hacer? tendríamos que hacer pruebas, hacer enmiendas como encalamiento, incluso aplicación de materias orgánicas, de material orgánico, de abonos orgánicos, pero bueno, habría que hacer un análisis que lo hacen incluso en la Facultad de Agronomía, según Ya iba para allá. según ese suelo, cuál es la cantidad exacta de cal que necesitamos. Porque en cal nunca nos vamos a pasar. Eso no, como me han dicho mis profesores de la facultad, eso no ocurre, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Que a veces creyendo que aplicando cal ya es suficiente. No, no es aplicar cal, es aplicar la cantidad mínima adecuada que realmente tenga el efecto, ¿no? Es como el tema del riego, no es lo mismo echar agua que regar, ¿no? Pasa lo mismo con el encalamiento. Existen algunos análisis en donde se hacen unas curvas que según el tipo de suelo, él te determina cuál es la cantidad exacta que necesitas de cal y abonos orgánicos. Nos preguntan cuánto es la densidad de siembra del cultivo y el rendimiento por hectárea. Bueno, la densidad recomendada son 3 por 3, que son 1111 plantas por hectárea. Una plantación de cacao tiene que tener mínimo 1000 plantas por hectárea. Menos de eso, el negocio no es rentable. Y nuestras unidades de producción a nivel nacional generalmente tienen menos de esa cantidad, ¿no? Porque fueron sembradas a 4 por 4, 4 por 5, incluso a 6 por 6, porque bueno, se creía que era total, pero bueno, gracias a la poda podemos aumentar esa densidad de siembra. Existe hoy en día a nivel internacional, sobre todo con con las plantaciones por injerto, donde he visto, mira, densidades entre plantas de 1 por 1 y 2,5 entre hileras, ¿no? Pero algo que tienen que tener claro, una plantación, una hectárea de cacao me tiene que dar 1000 kilos de cacao seco por año para que la actividad sea rentable. Hablando de eso, más o menos como cuánto sería la inversión, Andreina, para poder arrancar con esto. Claro, tiene que ser un monto, es muy difícil que me Sí, digas tanto, porque depende de las condiciones, de si tienes que implantar riegos, si tienes que hacer esto de adaptar al suelo, a todo esto, pero más o menos cuánto se pudiera necesitar para arrancar una mira, mira, con este Carola, negocio. casualmente estamos en esa actualización de la estructura de costos, este, gracias a un curso que vimos con la profesora Fátima Urdaneta. Antes de esa actualización, la inversión el plan de inversión de cacao se hace para 4 años, ¿ok? Y el plan de inversión estaba alrededor de los $4000 por hectárea. La inversión más alta es el primer año, que es cuando se establece la plantación, que estaba alrededor de 1500. Pero mira, por los números que hemos venido actualizando, aún nos falta, yo creo que sobrepasa los $5000 por hectárea. Eso sí, en los 4 años, que quede claro. Y eso va a depender si Sí, no vamos a es que es implementar un sistemas de... inicio, es Es durante los 4 años. exactamente, y es muy probable que ya el productor cuente con algunos recursos y obviamente esa no es la inversión que lo va a necesitar, sino que va a ser mucho menos. Porque bueno, uno cuando hace un plan de inversión, uno mete todos los elementos, ¿no? Ya después el Claro. productor dirá, bueno, yo tengo esto, o obviamente el Puede costo, subir, pero puede bajar. exactamente, pero yo creo que debe estar alrededor de los 5000, $6000 por hectárea. Y cuidado, y no me Luis quedo Ducat, corta. Luis Ducati nos pregunta si tienes información de los cultivares de cacao en la zona del Piandino que va a lo largo de Barinas. Mira, esa zona no la conozco mucho.
de verdad que no. Sí he tenido la oportunidad de que me han enviado muestras de allá y mira, el cacao de Barinas es excelente. De verdad que tiene unas notas sensoriales de verdad que muy buenas. Me gusta bastante, pero no conozco mucho la producción de Barinas, de verdad. Nos pregunta también en las nuevas plantaciones que se están estableciendo cuál es la tendencia en cuanto a la densidad de siembra y manejo de la sombra. Aquí en Venezuela se está manejando el 3x3, esa es la tendencia, ¿no? Y se utiliza como sombra temporal las musáceas y la sombra permanente generalmente bucares. Sin embargo, yo siempre recomiendo que como sombra permanente se utilicen los árboles forestales que son de origen de la zona, ¿no? No ponerse a inventar, si no existe bucares, no, o sea, sino que utilizar los mismos árboles que estén en la zona. Sí es importante que sepamos que para que sean sombras permanentes, que no sean árboles que boten mucho sus hojas y que no se le quiebren mucho las ramas. Si son plantas que mantienen sus hojas y no son quebradizas, ese es el árbol que yo debo utilizar en mi unidad de producción. También nos preguntan certificación, que si existe la certificación de clones de cacao y dónde se pueden certificar. Mira, yo no sé quién, yo sé que en la UCB de Maracay se hacen estudios de moleculares. No sé si ellos entregan una certificación como tal, pero sé que en la UCB con la profesora Catalina Ramis y su equipo de trabajo hacen esos estudios moleculares para saber el, 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 todo lo que es la parte genética de esas variedades. También nos están preguntando sobre las técnicas de interacción en cacao para producir clones de cacao porcelana. ¿Puedes repetir? Porque se cortó un Que si poco la... puedes hablar un poco sobre el uso de técnicas de interacción en cacao para reproducir clones de cacao porcelana. Yo te digo De una cosa, inte- esto va a ser un examen porque creo que ni con el tema del búfalo he tenido tantas preguntas y esto obviamente da cuenta de que la gente está súper interesada en este tipo de temas de lo que es el cacao. Tengo entendido que ahorita hay muchísima gente que está como que volteando la mirada hacia el cacao nuevamente. Creo que no sé, estoy si me equivoco o no, pero como unos 4 años para acá se ha como que, digamos, puesto de moda el cacao, se está empezando a poner de moda y la gente está muy ávida de información. Tengo 8 preguntas ya en las preguntitas y no he llegado todavía al fin vamos a tratar de responder las preguntas a todo el mundo para tratar de Ok. sintetizar un poquitico las respuestas, Andreina. Pero vamos a hablar entonces de esto de los clones de cacao porcelana. Me imagino que habló de la injertación, ¿no? Más que de la interacción. Me imagino que eso es lo que quiso decir en en Bueno, la pregunta, ¿no? uh-huh. Sí, el cacao porcelana obviamente se puede injertar, pero como lo comenté al Sí, principio, injertación. Después lo arregló, injertación. Ajá. ok, se puede injertar obviamente utilizando un patrón que sea más resistente y se utilizan las varetas del cacao porcelana. Como les comenté, la injertación en Venezuela es algo que va en desarrollo, ¿no? Decir, mira, esta técnica funciona, esta técnica no, es irresponsable de mi parte, porque considero que estamos en estudio, o sea, hay que atreverse. De hecho, nosotros estamos por hacer un curso, pero bueno, con todo esto de la pandemia y la cuarentena lo hemos retrasado, donde vamos a capacitar a todos nuestros técnicos de Funda Cacao en las prácticas de injertación para poder llevar esa técnica, ¿no?, al campo. La injertación es un proceso, es como la catación, ¿no? Y realmente todo lo que puede hacer uno a nivel profesional. Más que decir cuál es la técnica, mira, eso es de práctica. Quien se vuelve un experto es el que se sienta a injertar todos los días, 100 plantas, 200 plantas, y luego evaluar su pegue, ¿no? Hay injertadores que, por ejemplo, le funciona un tipo de injerto más que otro. Yo creo que eso es algo que cada quien tiene que empezar a probar, pero indiscutiblemente yo apuesto hoy en día a la producción de cacao a través de injertos.
Sin embargo, bueno, según experiencias que he leído, por ejemplo, de Ecuador, que sí está muy avanzado en ese tema, hay que tener claro de que la producción o la vida útil de una planta injertada, según las experiencias de esos países que tienen más recorrido, es de 25 años. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, pero eso sí, los rendimientos pueden superar los 1.000, 2.000 kilos por hectárea. Y podemos tener Eh, densidades de siembras mayores. Aquí la decana nos está diciendo que ya la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia está preparando el diplomado de cacaocultura. Para los interesados, pues tienen que escribir a la cuenta Fagro Piso Luz para poder tener más información al respecto. Marelis Mar nos pregunta, cuando iniciamos cosecha, todos queremos emprender de cacao, pero no es tan fácil como muchos creen, y eso es una de las cosas que comentó Andreina al principio, de que es muy bonito, muy rico, muy sabroso, muy todo, y de pronto puede ser hasta muy rentable al momento de conseguir un cliente afuera y poder exportar tu cacao, pero es arduo el asunto internamente. Andreina, vamos a parar un poquitico de las preguntas para hablar. Nosotros ayer estábamos hablando de la parte de la geoestadística del cacao, y Uh que tú -huh. tienes pues también mucho conocimiento con respecto a esto, y también es un factor importantísimo para lo que es la trazabilidad del cacao. Explícanos un poquito qué es esto de geoestadística del cacao, en qué consiste, de qué va esto, y cómo, qué avances hay con respecto a esto en nuestro país, y cómo influye esto en la trazabilidad del cacao. Mira, hoy en día nosotros estamos desarrollando el sistema de información geográfica del Plan Cacao Nestlé, ¿no? El sistema de información geográfico es una herramienta que te permite ubicar georreferencialmente a las unidades de producción y vincular información de todo tipo a esas coordenadas. Y puedes tener un mapeo. Indudablemente, para el tema de trazabilidad es una herramienta muy útil, incluso necesaria, ¿no? Porque no solamente vas a tener un registro, sino que lo vas a tener mapeado, lo vas a tener allí en el sitio. Y en un simple computador tú puedes tomar decisiones. Por ejemplo, te llega un chocolatero y te dice, mira Carola, yo quiero un cacao con un 90% de fermentación, que tenga notas de nueces, pero bueno, que me llegue a 6, no quiero tan alto, ¿no? Bueno, tú te metes en tu computador con el sistema de información geográfico, allí existen muchos programas, nosotros usamos el QGIS, y tú allí le haces la pregunta al sistema y él te responde. Claro, él te va a responder las preguntas que tú le llenas, ¿no? No te va a responder cosas que tú no tienes en la base de datos. Pero indiscutiblemente es una herramienta muy importante, no solamente en el cacao, en todos los rubros, ¿no? Un sistema de información geográfico, porque nos permite hacer mapas temáticos según las variables que tú quieres estudiar, te permite hacer correlaciones, incluso predicciones, y eso es agricultura de precisión, ¿no? Y yo invito pues a todo el sector del cacao de que trate de hacer poco a poco esa georreferenciación de las unidades de Eso te iba a producción. preguntar, Andreina. Eso te iba a preguntar. Las personas que nos están escuchando, que trabajan con el cacao, que no saben de esto, ¿a dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Con quién tienen que hablar para poder entonces formar parte de este mapeo que tú nos estás hablando? Bueno, ellos pueden venir, acudir a nuestra fundación y nosotros podemos orientarlos, podemos asesorarlos para que ellos monten su sistema de información. Pero evidentemente, para que exista un sistema de información geográfico que esté a la mano del todo el sector, debe ser una política de Estado, tiene que ser una política del sector cacotero, Por eso te lo para poder. pregunto, porque siento que es como colocar en un eje central toda la información y que de ahí baje, porque de pronto Uh-huh. tú, que eres la persona encargada de la Fundación para el Desarrollo del Cacao, ¿verdad? Tú tienes toda la información, y tú de ahí, por ejemplo, conoces a alguien que necesita un tipo de cacao en particular en Italia, por ejemplo, y tú dices, bueno, voy para acá y bueno, voy a llamar a fulanito de tal que está en el sur del lago, que tiene tanto y tiene este tipo de cacao que me está pidiendo esta persona en Italia.
Entonces, absolutamente. eso el gobierno en este momento no lo tiene, No, no lo la tiene. parte gubernamental de nuestro país no lo No, tiene. no, no lo Punta tiene. No Cacao lo, sí lo tiene. sí lo tenemos porque, bueno, no es Funda Cacao, Nestlé Venezuela. Ah, ok. Nestlé Bueno, pero Venezuela. eso igual es importante porque Sin embargo, Nestlé trabaja con... en algún momento Nestlé va a compartir cierta información para todo el sector. Pero, como les vuelvo a decir, pero Nestlé hizo un mapeo de los productores que están dentro del plan Cacao Nestlé, que son los que están ubicados en el estado Mérida y en el estado Sucre, ¿no? Eso representa aproximadamente, el levantamiento que nosotros hicimos, representa más o menos el 5% de los productores a nivel nacional, ¿no? Pero debemos de unirnos todo el sector. De hecho, nosotros en el año 2009-2010, con el profesor Luis Portillo, exdecano de la Facultad de Agronomía, mi gran mentor, gracias a él yo estoy metida en este mundo del cacao y me enseñó a tenerle amor al cacao. Tuvimos a punto de desarrollar un proyecto con un convenio con Francia, con los proyectos PCP, y íbamos a desarrollar el sistema de información geográfico de toda Venezuela. Pero bueno, desafortunadamente el proyecto no se dio, pero ese era el propósito, hacer el levantamiento de más de 20.000 productores a nivel nacional, donde se le iba a tomar toda la información técnica, socioeconómica, productiva y de calidad. Sin Pero bueno, embargo, es desafortunadamente, importante que esto lo sepan de pronto las asociaciones que están cercanas para que por zona puedan ubicar esto de mejor manera, ¿no? Y por aquí nos están preguntando qué programa usa para el sistema de información geográfica. Y esto además nosotros que es utilizamos, importantísimo para la trazabilidad, ¿no? Cuando alguien te sí, diga, mira, yo necesito esto en absolutamente, particular. absolutamente, porque tú puedes, no solamente conocer el origen del cacao, sino también de conocer cuáles son las condiciones sociales de ese productor. En un sistema de producción no solamente se requieren los mejores suelos, no se requieren solamente que tengamos los mejores recursos a la mano. Yo considero, a pesar de que soy ingeniera, que el recurso más importante de un sistema de producción agrícola es el productor. Y eso es fundamental. Tú puedes tener, mira, la mejor genética, los mejores suelos, pero si no tenemos un productor que esté comprometido con su unidad de producción, que lo vea verdaderamente como un negocio, mira, es difícil que ese sistema sea sostenible, ¿no? A lo mejor existe una fantasía de que sea sostenible porque allí está, pero cuando tú le metes todos esos indicadores económicos, biológicos, te das cuenta de que no es eficiente ese sistema de producción. Pero yo considero que el recurso humano es fundamental. Contestando a la pregunta del programa que utilizamos, nosotros utilizamos el QGIS. Eso es un software libre, es muy bueno, muy amigable. Anteriormente trabajábamos con el ArcGIS, pero bueno, el ArcGIS es algo costoso y es complejo a veces en algunas de las aplicaciones, pero yo les recomiendo el QGIS. Si puedes escribir en la parte de abajo, Andreina, en comentarios cómo se escribe para que la gente tenga la información precisa, te lo agradezco, por favor. Y dices que es un programa libre. Esto significa que lo pueden conseguir en internet, en Google, algo así. Sí, ya va, dame un chancecito. QGIS. Sí, lo pueden bajar de internet. Es un programa que se descarga. Que se descarga. Ok. Sí, lo que sí tiene que tener el computador algunas características específicas, pero bueno, allí le dan las instrucciones. Ok. Queremos saludar por cierto al presidente de Fegalago, a Paul Márquez, que está con nosotros y dice: la Sierra de Perijá fue productor de un excelente cacao. Ojalá se pueda volver. Amén. Aquí nada más Indiscu estamos esperando ciertas condiciones para que todo el mundo vuelva a donde tiene que volver y a terminar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Indiscutiblemente, cuando yo trabajaba en la ruta del chocolate, yo le comentaba a Yulana, Yulana, si seguimos con este empuje, la Sierra de Perijá, Machiquis y Rosario de Perijá se van a convertir en los municipios mayores productores de cacao del Zulia. Pero bueno, desafortunadamente con las condiciones país eso se cayó un poco, pero mira, la Sierra de Perijá tiene unos suelos extraordinarios, unas condiciones exquisitas para el cacao. También nos preguntan qué precio de venta se encuentra el cacao, en qué precio de venta ahorita está el cacao y quién tiene trabajos de estructuras de costos, si sabe.
Mira, Aquí te van a preguntar de todo. Esto es, en cua- no, no importa. Mira, en cuanto a precio, a mí particularmente no me gusta hablar de eso, porque eso va a depender de la calidad, de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Pero mira, hablando un rango, ¿no? Por ejemplo, el cacao corriente puede estar entre 1.7 a 1.8, 1.9 y el cacao fermentado alrededor de 2.5, ¿no? Pero bueno, no manejo cifras exactas porque no es mi área, ¿no? Me hiciste otra pregunta ahorita, de las estructuras de costo. Mira, yo no conozco una estructura de costo. De hecho, con la profesora Fátima estamos montados ahorita en eso, analizando una estructura de costo de un sistema. Primero estamos haciendo una estructura de costo de un sistema intensivo, como si tuviésemos, como dice uno criollo, todos los coroticos, ¿no? Y luego vamos a hacer la estructura de costo del sistema tradicional para ver y comparar. Pero una estructura de costo, por ejemplo, como yo le digo siempre a los productores siempre pelean por el precio, ¿no? Yo estoy segura de que hay que dignificar al productor en relación al precio, porque mira, de toda la cadena del valor del cacao, solo el 6% corresponde al productor, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos de mejorar, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Pero yo le digo siempre al productor, pero es que tú quieres cobrar en 200 kilos que produces, 300, 400 kilos que produces por año, quieres cobrar lo que deberías de producir si produces 1000 kilos. Ahora bien, ¿por qué tú me dices que tu cacao, por poner un número, ok, vale $2? ¿Por qué? Porque tú dices que sí, porque vale los $2, porque el dólar aumentó. Tienes una estructura. ¿Cuánto te vale a ti producir un kilo de cacao? Es una pregunta que en mis 14 años de experiencia ningún productor me la ha contestado, ¿no? Y yo incluso no me lo he contestado. Saber la rentabilidad del rubro de cacao es un dato que también no se maneja mucho, porque mientras no determinemos la estructura de costo no podemos sacar rentabilidad. Y eso es un trabajo que actualmente estamos haciendo y esperamos que pronto podamos tener unos números más exactos de esas variables. eh, Andreina, con respecto a los análisis físicos, químicos y sensoriales para determinar la calidad del cacao, ¿cómo se determina eso? ¿Cuáles son esos análisis físicos, químicos y sensoriales? Tú has hablado mucho de las notas sensoriales del cacao. Me imagino que te refieres a color, aroma, olor, sabor, las notas frutales o que tenga, o si son frutales, si es floral, si es a nuez, si es, eso debe ser un arco iris maravilloso de una Puede saber a explosión vainilla, mantecado, a chocolate, pero de manera aceituna. natural, Andreina, de manera natural, no con algo agregado en particular, o eso No, forma parte nada. también del tipo no sé cómo llamarlo, de injerto, de mezcla, de siembra que tú hagas en la planta, o es Sí, algo natural. obviamente todas esas condiciones influyen, ¿no?, en esos sabores, pero es importante saber que el cacao está constituido por 500 compuestos entre no volátiles y no volátiles. Es una matriz muy compleja, ¿no? Te puedes imaginar 500 compuestos en ese granito que tú ves allí, ¿no? Y, y es importante saber lo siguiente, ¿no? El cacao tiene compuestos de origen constitutivo, genético, que son propios de él. Le hagas nada o no, él los va a tener allí. Luego se crean otros componentes de origen microbiológico, que son los que se desarrollan durante el proceso de fermentación. Obviamente tienes que desarrollar el proceso de fermentación para poderlos obtener. Y luego hay unos compuestos que son de origen térmico, que son los que ocurren en el proceso de tostado. Es por eso que a veces a mí me llama mucho la atención, porque a veces queremos en Venezuela, nosotros internacionalmente somos reconocidos por el grano de cacao, no por nuestros derivados. Y a veces se ha querido manejar la política de exportar solamente derivados. Y eso para nuestro cacao yo no lo veo muy ventajoso. ¿Por qué?
Porque mira, Carola, no hay una cosa más exquisita para un chocolatero que tostar su grano, porque tú con tu proceso de tostado, tú puedes lograr las notas y las intensidades que tú estás buscando. Y eso es un... O sea, eso es como para ponerlo en otro término y que se entienda bien, es como decir que yo vendo harina de maíz y te voy a entregar la arepa lista y no te voy a dar la harina sin hacer para yo hacerla, si yo la quiero hacer con verduras, si la quiero hacer con queso, si la quiero hacer con mantequilla, si la quiero hacer como yo quiera, con el sabor que yo quiera. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú con un proceso de tostado, según las características físicas que tenga, incluso químicas que tenga ese cacao, tú puedes obtener notas sensoriales muy, muy interesantes. Y eso es algo que al chocolatero es una de sus pasiones. De verdad que el proceso de tostado, nosotros que tenemos un laboratorio de chocolatería, uno de los procesos que más a mí me encanta del proceso de elaboración de chocolate es el tostado, porque de verdad que es todo un mundo, ¿no? Entonces, Esa es la parte determinante del proceso, Andreina. Es la parte determinante del no, proceso. todas son Todo. determinantes, todo. No te puedes descuidar. Tú puedes tener la mejor genética, pero si no cosechas bien, echaste a perder todo. Puedes tener la mejor genética, cosechaste bien, pero hiciste un proceso de fermentación o de secado mal, echaste a perder todo. Pudiste haber hecho todas estas anteriores muy bien, pero si almacenaste mal, también perdiste todo tu trabajo. Realmente todo, Carola, es importante, nada es excluyente. Ahora bien, contestando tu pregunta, en relación a en los análisis físicos, se determina cuáles son todas las características físicas del cacao, como es el contenido de moho, de insectos, de granos múltiples, dañados, granos fermentados, ligeramente fermentados, el porcentaje de impureza. Y es un análisis que nos permite inferir qué calidad tiene nuestro cacao. Sin embargo, nosotros con la experiencia hemos determinado que no necesariamente porque un cacao exprese altos contenidos o altos porcentajes de fermentación significa que va a ser un excelente cacao. Pero bueno, eso lo podemos hablar después en otra entrevista porque es un tema bastante profundo. Pero bueno, te puede inferir, ¿no? Más o menos cómo puede ser la calidad de ese cacao. Y de hecho, es el análisis, como digo yo, que se pone en la palestra del RIN de negociación. Lo primero que se hace es una prueba de corte y allí empieza la negociación, ¿no? Otro de los análisis fundamentales es el análisis químico, ¿no? Como el porcentaje de grasa, el porcentaje de pH y acidez. El porcentaje de lo que es el pH y la acidez total son variables muy importantes porque ellas te indican qué tan eficientes fueron tu proceso de fermentación y secado. Por ejemplo, el pH te indica que si tú tienes un pH entre 5.2 y 5.5, 5.6, indica que hubo un excelente proceso de fermentación y qué provoca eso, un desarrollo aromático de tus almendras. Y cuando tú obtienes una acidez total que va más o menos entre 3.5, 4, te indica que tuviste un buen proceso de secado. Entonces son variables que le permite al chocolatero o a la industria saber con qué materia prima me estoy consiguiendo. Incluso el porcentaje de grasa es fundamental, porque un cacao con que tenga mayor de 50% de grasa, significa que la manteca extra, si llego a utilizar manteca extra, es menor o a lo mejor no hace falta. Y eso es importante en la chocolatería fina, el porcentaje de grasa. Claro. Ahora bien, para mí el mejor análisis que dice si es bueno o no el cacao es el sensorial. Y ojo, Carola, yo antes subestimaba mucho el análisis sensorial y recuerdo que cuando ya reconocí que era muy importante, el profesor Elvi me decía, ¿te acuerdas cuando te decía? Yo, bueno, profe, pero no le veía la aplicabilidad en ese momento, pero indiscutiblemente, mira, el que te dice si un cacao es bueno o no es el análisis sensorial, obviamente cuando tienes un panel de catadores expertos, como el que tenemos nosotros aquí en Funda Cacao. Tenemos más de 10 años haciendo catación con el profesor Elvi, nuestras metodologías son del CIRA de Francia y hemos tenido años y años y años haciendo evaluaciones sensoriales a nivel nacional, incluso internacional,
y nos hemos ya, bueno, con todos estos certificados de calidad que emitimos, nos hemos dado cuenta que estamos alineados internacionalmente como países de Italia, Francia, No, y es que es Alemania. maravilloso porque yo te comentaba ayer que con todo y los tropiezos que hemos tenido, con todo y esos no registros que nos permiten tener una excelente trazabilidad del producto, todo lo que, de, toda esta manera empírica en la que se produce el cacao en Venezuela, siempre diré, y yo te lo comentaba ayer, yo he probado chocolates de Italia, he probado chocolates de Estados Unidos con cualquier cantidad de variantes, mezclas, formas, colores, sabores, usos, lo que sea. Y es que absolutamente nada se compara con el chocolate venezolano. Nada. El sabor del chocolate venezolano es una cosa Es increíble. De explosiva, hecho, es hacía, explosiva. hacía el comentario de la Nutella, que obviamente Italia también es una cosa, pues, Francia, pero Italia sobre todo con con la marca Nutella y con el producto Nutella ha sido súper famoso y tiene un sabor exquisito, pero apareció el Choconut aquí en Maracaibo, perdón, en Venezuela, y eso acabó con absolutamente todo lo que tenía que ver con la Nutella. La Nutella pasa a un segundo plano, incluso hasta en la textura del producto. Es una cosa, porque la Nutella es hasta dura, te pones a ver. Tiene una textura distinta, es algo que de la parte sensorial debe ser de verdad maravilloso. Yo te envidio por ser catadora de chocolate, de verdad, porque Bueno, no solamente no me envidies tanto, ¿no? Porque una cosa es ser catadora de productos ya chocolatados y otra cosa es ser catadora de licores, de cacao, que es lo que generalmente sí, nosotros hacemos. Saludos a la profe Fátima, un gran abrazo. sí, sí, señor. Que al principio del programa estábamos Pero hablando precisamente de su pérdida esta semana. Un besito, Fátima. por cierto, es mi tutora en mi tesis de doctorado, donde estoy trabajando la trazabilidad georreferenciada de la calidad del cacao del estado Mérida. Bueno, pronto Bueno, tendremos esos resultados. Bueno, te comentaba que la catación, mira, no es, catar licores no es algo tan fácil, de verdad que, y sobre todo, que no todo lo que es marrón es chocolate, ¿no? Eh, mi, exacto. eh, eh, Mira, nosotros a veces catamos y podemos catar máximo 2 por ronda, ¿no? Es porque a veces son demasiado astringentes, amargos, que no pasas. A veces no son amargos ni astringentes, pero son muy ácidos y te quema la garganta, ¿no? Hay a veces materiales que tienen altos contenidos de moho. El cacao absorbe todos los olores, ¿no? Porque como tiene un gran contenido de grasa, por eso es importante el almacenamiento. El cacao no puede tener contacto con ningún olor extraño porque eso Y lo va el a tener el envoltorio cacao. también, me imagino. Bueno, y todo eso lo percibimos nosotros los catadores, ¿no? Así que, este, a mí me encanta la catación, de verdad que sí, pero el catador tiene que tener en cuenta de que no te vas a conseguir siempre con cosas ricas, ¿no? Y hablando un poco de lo explosivo que es el cacao venezolano, nosotros hemos tenido la oportunidad de catar cacaos de Ecuador, de Colombia, incluso una vez de Ghana, y no son malos, Carola, ¿no? Son cacaos muy buenos, pero son simples. O sea, es nota frutada y ya. En cambio, mira, tú puedes agarrar un cacao de Venezuela y empieza. Bueno, me sabe a nuez. Me sabe también a frutos rojos, pero me sabe también como a mantecado. Por allá le siento una nota aceituna, o sea, es muy explosivo, es muy diverso, es muy profundo, ¿no? Y eso nada más se consigue aquí en Venezuela. Son las 9:52, Dios mío, ya van a ser las 10 de la ¿Cómo? mañana. No, le podemos dar hasta Ah, las 12, no tengo ningún problema. no, no le puedo dar hasta las 12. Pero sí quiero que las dudas que tengo pendientes, no resolverlas, y te voy a pedir cuando lleguemos a la parte de esas últimas preguntas, porque tengo como 10 preguntas, 12, no sé cuántas van ya. Igual va Eh, a quedar colgado el programa, ¿correcto? sí, señor, va a quedar Ok. colgado en IGTV el programa, todo completico, te vas a la cuenta de Agrosiembra Live, y luego vamos le dan a IGTV, y allí perfectamente pueden ver todos los programas de Agrosiembra Live, no solamente este, sino absolutamente todos. Andreina,
Háblame rápidamente del protocolo de fermentación del secado en un central de beneficio. Si se puede rápidamente, por favor. Claro, mira, Carola, como yo creo que lo comenté al principio de la entrevista, no hay un protocolo único. Generalmente existen unos protocolos de base que establece que un cacao criollo se debe fermentar aproximadamente entre 3 4 días, un cacao trinitario entre 5 o 6 días y el cacao forastero entre 7 y 8 días, con volteos que va a depender entre 24 y 48 horas. Y el tiempo y el secado generalmente son 5 días. Si es un cacao corriente, son 8 horas diarias con remociones cada hora. Si es un cacao fermentado, el primer día son 2 horas, el segundo día son 3 horas, el tercer día 4 horas, el cuarto día son 5 horas y el último día es todo el día con remociones diarias. Pero eso, quien te va a decir a ti cuál va a ser tu mejor protocolo es el central. Pero para lograr eso tenemos que tener registros y tenemos que empezar a medir. Yo les recomiendo siempre a mis clientes que tienen centrales de beneficio y algunos han tomado esa cultura de medir la temperatura, hacerle seguimiento a la temperatura de la masa de fermentación y también tener registros de lo que es las condiciones de temperatura y humedad ambiental, porque eso también influye, ¿no? Pero eso lo va a definir indiscutiblemente el central de beneficios. Yo lo que le digo es que asuman de que un central de beneficios es como un laboratorio, como un laboratorio debe tener sus metodologías y eso es un ensayo y error, ¿ok? Y que busquen a personas expertas en el área para que los ayude o sea, los orienten de manera de que no tengan tantos tropiezos. Pero de verdad que el tema de fermentación y secado del cacao es todo un tema, como decía una de las que hizo una pregunta, todo el sistema de producción de cacao es bastante complejo, es de mucho trabajo y dedicación, o sea, la gente, yo le digo a los consumidores de chocolate, disfruten el chocolate que se coman, siéntanse orgullosos, porque todo lo que hay detrás de ese chocolate es un trabajo muy arduo de todo el sector y que tiene mucho amor y mucha mística. Mira, como Ibu Sema que nos decía, un chocolatero es al cacao como un escultor es a la piedra. Entonces, de alguna forma, tú vas Absolutamente, esculpiendo el producto absolutamente, absolutamente. final. Hoy en día la gente tiene más necesidad de conocer cuál es el origen de ese chocolate. Por eso que hoy en las tendencias Bean-to-Bar y Tree-to-Bar están tomando bastante importancia en el país, incluso a nivel mundial. Andreina, otra de las cosas que queríamos hablar era los requisitos o características de un buen chocolate. Rápidamente también en concreto. Bueno, lo importante para un buen chocolate, eso va a depender del tipo de chocolate que yo voy a elaborar, pero vamos a irnos, por ejemplo, a la tendencia Bean-to-Bar, que son generalmente chocolates oscuros, ¿no? Primero, lo primero y principal es que yo debo determinar la calidad de ese cacao, es lo primero. Y en función de la calidad que yo obtenga de ese cacao, voy a definir cuál va a ser mi formulación. Lo otro importante, debe realizar un buen proceso de tostado y para obtener un chocolate de calidad debe tener una buena refinación que debe estar entre los 18 y 22 micras. Debe tener un buen proceso de temperado fundamental porque eso es lo que me va a dar la estabilidad del chocolate y el famoso crack cuando uno parte el. A ver, perdí a Andreina, creo, por un momento. Si me hacen feedback, por favor. Si me hacen feedback, no sé si fui yo o fue Andreina, que la perdimos por un momento. A ver, Andreina, te perdimos por un momento. Ahora, ¿me escuchan? Ahorita sí te escuchamos perfectamente bien, pero se perdió lo que dijiste en última instancia. Bueno, que para tener un chocolate de calidad es necesario el micraje, que debe estar alrededor de 18 a 22 micras, máximo 25, y tener un buen proceso de temperado para que no veamos ese chocolate con esas vetas blancas.
Sin embargo, eso también va a depender mucho de la cadena de frío, cómo se va a mantener la cadena de frío de ese chocolate y que haga el famoso crack cuando uno lo parta. Eso es importante en un chocolate y obviamente que sea un producto inocuo, es decir, que no tenga ningún agente físico, químico o microbiológico que le haga daño a la salud humana. Déjame ver por aquí, buscar una cosita. También Emma Segovia te envía muchos saludos. Dice, el mundo del cacao es complejo. ¿Cuál es la participación de nuestros productores? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es su nivel de conocimiento en el proceso una vez cosechado? Y ya me imagino que esto tenga que ver con la parte de exportación, que ese era otro de los puntos y temas que teníamos para conversar. La situación del cacao a nivel internacional. Pero vamos a resumirlo en cómo está visto el cacao venezolano afuera. Se ¿Cuál te sería cortó esa demanda? ¿Puedes otra vez repetir la pregunta porque sé que te cortó un poco? Vamos a hablar rapidito de la situación del cacao venezolano a nivel internacional. Pero como este tema también es muy amplio y necesitaríamos un programa para cada uno de los temas que hemos hablado, sí me gustaría que me hablaras de cómo está visto el cacao venezolano a nivel internacional y cuál es la Mi- demanda en este momento ahorita, si lo tienes en cifra. Sí, bueno, mira, el cacao venezolano es muy demandado a nivel internacional. Sin embargo, debemos de cuidar la calidad, que es algo que hemos descuidado y obviamente ahorita nos está afectando en la aceptación de los mercados y sobre todo obtener los precios que se buscan, ¿no? que queremos obtener. Entonces yo creo que es fundamental de que tenemos que mejorar la calidad y de que las empresas exportadoras sean muy serias y transparentes y responsables al momento de ofrecer un lote, que ese lote tenga relación con la muestra que envían, porque a veces envían una muestra hermosa, pero el lote no tiene nada que ver con el lote, pues. Entonces eso es algo que nos ha perjudicado y es algo que debemos de enmendar, ¿no? Pero bueno, existen exportadoras bastante serias, existimos personas que estamos bastante comprometidas y estamos tratando de levantar ese renombre internacional que es que tenemos el mejor cacao del mundo. Más o menos cuánto del cacao venezolano se exporta, Andreina. ¿Sabes esa cifra, más o menos? ¿Cuánto? Más o menos. Mira, Un porcentaje. yo creo que más o menos como el 50%, el 60% se debe estar exportando, aproximadamente. Okay. Háblame rapidito de la tendencia bean to bar, que estábamos hablando ayer, que es del grano a la barra de alguna forma, y me imagino que es la barra de chocolate, al grano a Correcto. la barra del chocolate, y también del tree to bar, que es del Bueno, árbol a la barra. a la barra de chocolate. ¿Y cuál es la diferencia entre el bean y el tree, entre la Ok. semilla y el árbol? Bueno, la diferencia es que bean to bar es que el chocolatero obtiene el grano y hace una barra, y el tree to bar generalmente son productores que hacen barras de chocolate con su cacao de su plantación. En pocas palabras, ¿qué es eso? Trazabilidad. Eso es origen. ¿Por qué? Porque generalmente los Vintubar y Tritubar te dicen de dónde es ese cacao. Te dicen, mira, este es el cacao de Mariela Henrietta del 23 de enero, de allá de Julio César Sala. Y eso lo que te permite es tener trazabilidad. De verdad que a mí me contenta mucho esa tendencia que hay hoy en día en Venezuela y porque también nos está enseñando un poco a comer chocolates oscuros, porque nosotros aquí en Venezuela primero no somos consumidores de productos achocolatados y somos más consumidores de golosinas que de chocolates oscuros. Y el chocolate oscuro tiene muy buenos beneficios para la salud humana. Sobre todo que hay una cosa importantísima que yo siempre he dicho que la parte de mercadeo y de publicidad le hace falta entrar en la mente del ingeniero agrónomo, del zootecnista, del ingeniero en producción animal, porque esto es como una huella, esto de la trazabilidad es la huella de tu producto, es como Exactamente. ese Es la partida de plus, ese nacimiento. valor agregado, es la partida de nacimiento que te va a determinar la calidad, porque ese chocolate en este caso tiene la marca y el sello de alguien en particular, y ese alguien en particular tiene, ponte, va a obtener renombre, va a obtener un nombre dentro de ese
de ese gremio del cacao, y eso te va a ser como tu sello de calidad, tu marca, y eso en mercadeo, para mercadear sobre todo un producto como lo es el chocolate, es indispensable. Entonces todo va como de la mano, desde el principio hasta el final, y saber la trazabilidad o tener conocimiento o aplicar lo que es la trazabilidad del chocolate o del producto como tal, para mí es un sello indiscutible para obtener esa calidad y decir, bueno, este chocolate es de fulanito de tal. Entonces tú escuchas fulanito de tal y dices, o la zona, y dices, tiene que ser bueno. Y es lo que vende, es la base principal de lo que de la parte de mercadeo de un producto que, bueno, eso se desconoce y generalmente no se aplica en este Es que mundo tenemos que tener agropecuario. claro que la trazabilidad es una cultura de trabajo y que tenemos que Lo empezarla a hablábamos asumir. ayer. Es una Ujú. cultura de trabajo porque una de las cosas que también se van a empezar a exigir a nivel internacional son las certificaciones UTZ. ¿Y qué son las certificaciones UTZ? La aplicación de buenas prácticas agrícolas. Y dentro de uno de sus principios está la trazabilidad. O sea, es decir, no podemos seguir postergando este tema de la trazabilidad. Tenemos que empezar a trabajar. ¿Que es un trabajo fácil? No lo es. ¿Que es imposible? No lo es. Pero yo les aseguro que en el momento que nos atrevamos a hacer eso, porque ya nosotros lo hemos hecho, miren, ustedes no se imaginan lo eficiente que van a ser en su sistema de producción. Y eso se va a traducir indiscutiblemente en ganancias económicas. Mariela Rieta nos dice definitivamente hay que hacer otro programa sobre el manejo del secado tanto de F1 como del F2. Gracias por tu excelente trabajo para nosotros los productores. Vámonos ya, creo que tocamos todos los temas con los que estábamos, de los que conversamos ayer para poder darles hoy, digamos, un mapeo generalmente también de todo lo que tiene que ver con el mundo del cacao. Pero vamos rápidamente a las preguntas, Andreina, tener, complacer a la gente y para responder sus inquietudes, ¿ok? Vamos con las cosas que ya hayas respondido, pues la primera, uno de los aspectos complejos están relacionados con los costos ocultos producto del manejo del sistema. ¿Qué piensas tú de esto? Vámonos ¿Cómo? tipo quiz. Ya Uno de va, los uno de los aspectos aspectos complejos complejos están relacionados. es con los costos ocultos productos del manejo del sistema. Es que los costos, obviamente, o sea, son ocultos porque sencillamente es que ni siquiera se hacen, se analizan. Tú le preguntas a un productor, es que es una pregunta tan sencilla, tú le preguntas al productor, ¿cuánto produces tú en cacao por cosecha? Y ellos no saben esa pregunta exacta. Ah, no sé, ingeniera, yo recojo, bueno, no sé, creo que 100 latas, creo que 100 latas, pero nunca se sabe un valor exacto y no saben cuánto contrataron mano de obra y no anotan cuánto fue la mano de obra, si aplicaron algún producto químico, si compraron Claro. alguna herramienta. O sea, eso se lleva de manera muy, pero muy, muy empírica y Y hay que hacerlo obviamente formalmente mientras para poder establecer una estructura de costos. es una estructura de costo, porque si no, olvídate. O sea, el productor quiere exigir un precio y yo abogo a que el productor reciba una prima de lo que es el procesamiento del cacao. Pero dime también cuánto vale, por qué tu cacao tiene determinado precio, cuál es tu estructura de costo, muéstramela, no te la van a mostrar porque Orden. no la tienen. Exactamente. Orden es lo que hace falta. Ujú. Vamos con esta pregunta. Funda Cacao ofrece a los productores cursos de cómo gestionar la trazabilidad. Sí, actualmente no estamos dictando cursos abiertamente, bueno, por el tema de la pandemia, pero sí podemos hacer ese curso de trazabilidad. Y de hecho nosotros hacemos, No están haciendo nada online ni nada por el estilo, webinars o cosas de esas. por el momento no, pero bueno, ya estamos tratando de arrancar, sin embargo, creo que vamos a empezar a hacer algunas actividades en campo, en la zona sur del lago, a través del Plan Cacao Nestlé, empezar algunas escuelas de campo, pero bueno, yo creo que próximamente vamos a tener una serie de cursos a través de la línea online. Y tienes otra pregunta. ¿Qué condiciones mínimas debemos reunir para la trazabilidad? Mira, la condición mínima es tener la voluntad de empezar a registrar todo lo que ocurre dentro de tu proceso. Eso es lo primordial. Y eso lo puedes hacer en un cuaderno, en un formato, y luego obviamente hay que llevarlo a un computador. Eso es lo que hace falta.
Hace falta tener la capacidad de tener registro. Obviamente hay que desarrollar algunos, porque no es tomar registros como loco tampoco, ¿no? Tomar datos como loco. Hay que tratar de desarrollar unos formatos que te permita recoger unos datos y esos datos después puedan ser procesados y analizados. Entonces, lo fundamental es tener la voluntad, tener la manera de dónde registrar y luego en un computador, incluso en un simple Excel, se puede hacer el análisis y bueno, si no sabemos de estadística, de procesar datos, buscar especialistas que nos apoyen en eso, que nos ayude a formular y llegue un momento que ya el mismo productor lo puede hacer. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Hasta qué punto de la cadena de producción del cacao consideras que se debe llevar la trazabilidad? Bueno, ya sabemos que en todas, desde el principio hasta el final. Todo. En todo. Pero claro, obviamente, el productor generalmente no es el que comercializa a las industrias, ¿no? Entonces la responsabilidad del productor, por ejemplo, en lo que es la zona de Mérida, por citar un ejemplo, es hasta donde él entrega el cacao en baba, porque ni siquiera él lo beneficia. En Sucre no, ellos sí secan y de pronto fermentan el cacao dependiendo de las exigencias que tengan. Entonces hasta ahí llegan ellos. Luego viene el comercializador, tiene una responsabilidad en la trazabilidad. O sea, yo siempre digo que bueno, hay una trazabilidad primaria, que es la que le corresponde al productor, luego una media, que es la que le corresponde al comercializador, y luego viene la última, que es la que le corresponde al sector industrial o al sector artesanal. Pero Ok. hay productores que hacen toda la cadena, como te nombré ahorita, en la tendencia a triturar. O sea, eso va a depender hasta cuál es la visión de negocio que tiene el productor. Si es hasta producir baba, es hasta producir cacao F1 o F2. Mira esa pregunta. Esto es un caso, me llama mucho la atención esta pregunta porque esta persona considera que la trazabilidad pasa a ser información muy privada. ¿O consideras que puede o debe hacerse público? Porque esta puede ser una de las razones por las cuales la gente no maneja la trazabilidad en nuestro país. ¿Qué piensas o qué le dirías tú a esta persona? Es que si es una estrategia que tú estableces en tu sistema de producción, obviamente tiene que ser privada. O sea, no necesariamente si tú la quieres compartir al público es una decisión, pero eso es una información interna de tu sistema de producción o de empresa. Sí, Y el creo que hecho tiene de que que sea... quedar claro que esa es una información que tú vas a registrar, que va a estar en tu poder, que tú la vas a guardar y que quizás en algún momento, no sé, tienes un golpe de suerte y tu cacao resultó ser una maravilla y te llamaron Exacto. de Francia y esa persona te va a contactar a ti y te piden algo importante, tú dices, bueno, mira, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que tengo y esto tal. Y eso lo vas a conversar tú directamente con la persona que te va a contratar a ti o te va a comprar a ti Exactamente. tu producto y tu materia. No tienes que estarlo Es, diciendo a todo el mundo. Exactamente, porque esa es una estrategia que tú asumes y que tú estás haciendo una inversión para eso. Y que gracias a esa estrategia, a esa herramienta que tú estás implementando, tu valor toma valor, tu producto Claro, porque toma valor imagínate que te económico. preguntan, imagínate que te digan, ajá, repíteme el mismo producto y tú te quedes en el aire y ¿cómo lo repito? Si no sé cómo hacer. ¿Ok? Exactamente, pero cuando tú tienes un sistema de trazabilidad lo puedes replicar. Y eso a Exacto. nivel internacional, incluso cuando tú te vas a los mercados de chocolatería fina a nivel internacional, lo primero que te preguntan cómo estás con el tema de trazabilidad. Es lo primero que Es te más, preguntan. como digamos tu ADN, es tu cédula, Absoluta, tu razón absolutamente. de ser como productor de cacao. Es tu radiografía. O sea, es algo que ya no podemos seguir postergando. Tenemos que montarnos en el tema de la trazabilidad porque no podemos seguir sacándole el cuerpo a eso. A ver, rapidito, esta otra pregunta. ¿Existen experiencias en la aplicación de la tecnología blockchain en la trazabilidad del cacao? No sé a qué se refieren, me pueden blockchain, no sé a qué se refiere. Bueno, Me vamos imagino a me preguntarle. imagino que son que los tracks. Bueno, blockchain es como una cadena de bloques, sería la traducción, pero habrá que preguntarle a José Lara si está con nosotros todavía, a ver que nos explique bien Ujú. qué sería eso, porque, ajá, aquí tenemos. ¿Cuánto del cacao que se produce en el país va a la exportación? Ya esa pregunta la hicimos.
y ya lo habló también. ¿Cuál es la densidad de siembra del cultivo y el rendimiento por hectárea? Eso ya lo dijiste también en algún momento, pero si tienes Es algo 3 más que por agregar, lo 3 puedes y hacer de mínimo rápidamente. 1000 kilos de cacao seco por hectárea año. Ok. Eh, Cuando hablas de metales en el suelo, ¿qué efectos deja en el consumo de chocolate? Ya dijimos que era presencia de metales, pero obviamente a nadie le gusta consumir metales y eso es nocivo para la salud. Pero no Sí, sé si tienes algo más que exactamente. agregar al No, respecto. en cuanto a sabor no tiene ninguna influencia. El detalle está obviamente es que son tóxicos y nocivos para la salud humana. Ok. Aquí nos pregunta Guacharo 542, ¿cuáles son las especies forestales que se están usando como sombra? La principal es Bucare, pero como comenté al principio de la entrevista, yo siempre recomiendo los forestales que sean de origen de la zona, que no se le caigan sus hojas y no tenga ramas quebradizas. Si hay un árbol que tenga esas características, mira, ese es el que se debe utilizar en la zona. Por ejemplo, aquí nos pregunta que si el aguacate es recomendable para sombra permanente. Mira, sí es recomendable, como otros frutales, lo que es que tenemos que tener en cuenta de que existen algunas enfermedades que son compatibles con el cacao y si vamos a tener el aguacate tenemos que tener en cuenta que son dos cultivos y los dos cultivos hay que manejarlo de manera adecuada. O sea, que no se puede utilizar de pronto el árbol de aguacate, bueno, ajá, ahí está, porque me imagino que así también piensa mucha gente. Yo ¿Cómo? siembro aguacate, yo siembro aguacate, me imagino que mucha gente piensa de esta manera. Yo siembro aguacate, que dé sombra el aguacate, si produce aguacate que produzca, si no que no produzca, a mí lo que me interesa es el Que me cacao. dé eso, sí, no puede ¿Pudiera hacer eso. funcionar? ¿Pudiera funcionar así o no? No, no, porque van a tener problemas de alta incidencia de enfermedades. Hay que manejar a los dos como un cultivo. Bueno. Se refiere a la trazabilidad por blockchain, a la que la cadena sea estandarizada a lo largo de todos los procesos. Me imagino que es la cadena de producción y que sea Repite, estandarizada. La repite, decana Carola, nos porque, dice que ajá, la pregunta del blockchain con respecto a la se trazabilidad, corta, que te la voy a colocar aquí para que ajá. esta fue la pregunta, ¿ok? Existen experiencias en la aplicación de la tecnología blockchain en la trazabilidad del cacao. Y nos dice Ana María, la decana de la facultad, que se refiere a la trazabilidad por blockchain, es decir, que la cadena sea estandarizada a lo largo de todos los procesos. No, mira, que yo sepa, no existen esas experiencias aquí en Venezuela, pero obviamente sería extraordinario. Sí, porque yo me imagino que tiene que ver con el asunto de estandarizar ese proceso, de que sea estructurado, de que sea estable, de que no hayan variantes, pero Sí, tú misma estás diciendo pero que eso es imposible por las mismas características del cacao. exacto, porque por ejemplo, el manejo de la trazabilidad de un central de beneficio de Sucre no es el mismo de un central de beneficio de Mérida, ¿no? Porque como te comentaba, aquí en Mérida más del 90% de los productores venden su cacao en baba. Ahí dificulta el tema de la trazabilidad por las mezclas. En cambio, en Sucre, el productor vende su cacao en seco. Entonces yo ahí, ya tú allí tienes un saco de Antonio Pérez, con el que está, un ejemplo, en Río Caribe, en tal unidad de producción, pero en la zona de Mérida no. Entonces yo creo que de estandarizar sería por zona, pero decir que nacionalmente yo de verdad que lo veo cuesta arriba. Habrán algunas cosas Y que sí tendrán preguntando a eso, similitud. uh-huh, Habrán habrán algunas fases de que sí, pero llegará un momento en que cada una tendrá su tendencia. ¿y cómo estandarizas tú un producto? Por ejemplo, Nestlé. ¿Cómo estandarizan un producto que siempre sabe igual teniendo tanta variante en esto de las de la de la semilla, de cómo se venda, del secado? Bueno, mira, fundamentalmente Nestlé aquí en Venezuela compra cacao corriente, ¿no? Que es un cacao no fermentado. Sus exigencias básicamente son que no tenga más de 2% de moho, que las humedades estén entre 6 y 8% y que no esté contaminado por insectos. Esos son los estándares que exige Nestlé Venezuela porque ellos producen golosinas achocolatadas.
Y bueno, ya para que el producto sepa igual, yo me imagino que eso internamente ya es un juego de ellos de formulaciones, ¿no? Cuando tú haces un producto, ya tú tienes que jugar con las diferentes materias primas y tú tienes que hacer formulaciones, diversas formulaciones para que logres siempre el mismo producto. Claro, Por ejemplo, tú claro. puedes a veces para un mismo producto tener 60 recetas, 60 formulaciones para que te sepa el mismo producto, porque eso va a depender de las características de la materia prima con la que tú cuentas. Entonces, bueno, yo me imagino que ellos tendrán eso, porque dependiendo, por ejemplo, no es lo mismo, me imagino que ellos hacen mezclas del cacao de Sucre con el cacao de Sur del Lago para obtener un cierto sabor, ¿no? Y aplicarán algunas fases en su proceso, que si el tostado, el conchado, la refinación, para lograr que tu chocolate con leche siempre sepa igual. Claro. Aquí tenemos una pregunta. Hay un estudio que determine que el cultivo de aguacate es un fuerte extractor de agua. Esa pregunta se la dejamos No, y realmente para no manejo esa información, de verdad que no sé qué tan eficiente es el aguacate en la bueno. extracción de humedad del suelo. Finalmente nos preguntan, ¿podría hablar sobre la planificación de siembra de cacao para lograr una mecanización y sistematización de la cosecha? Que me imagino que también tiene que ver un poco con la otra pregunta de esa cadena de estandarización. ¿Puedes Porque repetir? Porque se corta, que, que la si señal puedes se fue. hablar de la planificación de siembra de cacao para lograr una mecanización y sistematización de cosecha. Y si conoces sobre las máquinas despulpadoras de cacao. Bueno, mira, aquí yo no he visto las despulpadoras. En otros países sí hay niveles de mecanización de verdad que importante, ¿no? Aquí en Venezuela no, aquí se maneja básicamente de manera manual, con desmalezadora, pero no lo veo imposible, ¿no? Sin embargo, relacionado con lo que es la estructura de costo, y lo hablaba con la profesora Fátima Urdaneta, una de las cosas importantes para establecer una estructura de costo es determinar qué nivel de tecnificación me permite la rentabilidad del cacao. Porque bueno, meter mecanización y tecnología obviamente es un costo, ¿no? Es una inversión. Entonces tengo que saber cuál es la rentabilidad para ver qué tanta tecnología me soporta el rubro del cacao. Yo creo que contestar esa pregunta, decir que si es eficiente o no, sería irresponsable de mi parte. Tenemos que obligatoriamente tener una estructura de costo clara para saber qué tan nivel de tecnificación me permite una plantación de cacao. Pero es posible planificar la siembra de cacao logrando una mecanización y sistematización de la cosecha. Sí, absolutamente, claro que es posible. Es más, no solamente es posible, es obligatorio. Por ejemplo, yo siempre le digo a los clientes que hoy en día, incluso ganaderos que están sembrando 80, 100 hectáreas de cacao, yo le dije, no es sembrar 100, 80 hectáreas de cacao, es mantenerlas y luego tener un proceso eficiente de cosecha. Porque yo conozco experiencias de unidades de producción que tienen 15, 20 hectáreas produciendo sobre los 1000 kilos por hectárea, y mire, te puedo decir que el 30% de la producción se pierde por no tener una planificación correcta de cosecha. Bueno, hemos llegado al final, Andreina. Se acabaron las preguntas y el... Tan poquito, hablamos muy poco. Sí, bueno, no, hablamos 2 horas ya son las 10:22. Ya. Sí, ya. Ahí, pues, gracias a Dios logramos complacer a todo el mundo y poder responder todas las inquietudes que hubo. Sin embargo, ya sabemos que si vamos a hablar solamente de los tipos de cacao y de cómo se haría esa cosecha, del secado, de la fermentación, pues necesitaríamos casi que un programa para cada parte del proceso del cacao. Sin embargo, creo que logramos el objetivo de explicarle la importancia de la trazabilidad del cacao en nuestro país. Y bueno, agradecemos tu conocimiento, agradecemos tu tiempo. Creo que tengo que agradecer también los piropos de hoy, que los piropos de hoy estuvieron pero súper intensos para parte y parte, para las dos Sí, realmente, no me porque di cuenta. sí,
Sí, porque yo siempre he dicho que cuando las mujeres se unen, pues salen cosas maravillosas. Así es. El profe Araujo, excelente Andreina, saludos también te envía. Un gran Ingeniero Girolamo abrazo para mi Maldonado, profe. gracias Andreina por tu excelente participación y está invitada para hablar sobre el procesamiento del cacao, que es el tema que estábamos hablando que hacía falta. También quiero saludar a Randolfo Sarco, un besito. Saludos a Gracias por Randolfo. estar viéndonos también en el programa. Mariela Rieta, gracias infinitas por la participación de Saludos todos. Saludo a Mariela Rieta, una de las productoras de ejemplo de Venezuela. Si quieren, Y, si quieren saber cómo se produce cacao en Venezuela, ubiquen a Mariela Rieta. bueno, tus contactos, Andreina, ¿cómo la gente puede contactarte para tener, para cursos, para asesorías, para tener relación con Funda Cacao y todo esto, por favor, para que la gente lo sepa y quede ya grabado también al final de la entrevista? Nos pueden contactar por nuestra cuenta de Instagram, funda.cacao, allí nos escriben al mensaje directo y allí les vamos a estar contestando. Incluso cualquier duda que haya quedado abierta durante la entrevista, pueden escribir allí en el post de la entrevista y gustosamente responderemos. Ciertamente, recuerden que esta entrevista va a quedar grabada en el IGTV de Agrosiembra Piso Live, con donde están todas las entrevistas que hemos realizado desde agosto. Así que tienen muchísimo material para disfrutarlos cuando quieran, en la comodidad de su hogar, a la hora que ustedes quieran, como ustedes quieran y lo prefieran. José Rausó Oficial dice, Andreina, estamos pendientes con el live. No Ah, sé. sí, sí, José, estamos pendientes, chamo. No, lo tengo muy pendiente, llámame para que planifiquemos. Y este tema también es importante. Gracias, Guácharo 542, por habernos recordado este tema, que esto es totalmente cierto. El ecoturismo relacionado con el cacao. La parte del turismo y cómo se pudieran unir ambas. Eso es Muy también amigables. El otro tema cacao también es, para, todo lo que se hace en el cacao es sabroso. imagínate, Todo, sugerente y absolutamente todo el todo. comentario. Bueno, Andreina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. De verdad que Muchas gracias, Carola. disfruté Y muchas muchísimo de esta gracias a mi entrevista. facultad. También, súper importante. Disfruté muchísimo esta entrevista. Quedamos pendientes con la cata del producto que ustedes están realizando, porque eso sí no se me va a olvidar. Se me olvidó Seguro. la de los quesos de cabra con el aprijo que entrevistamos hace tiempo ya. Pero no, yo voy a buscar ese chocolate muy pronto para poderlo probar. Gracias por tus conocimientos, por tu tiempo. Y bueno, ya lo saben, Andreina Portillo en la cuenta @fundacacao, si no me equivoco, Funda.cacao. funda.cacao, para que puedan contar con ella para lo que quieran y pedir asesoría pertinente. Nos despedimos, antes les recordamos que a los productores que nos están viendo hasta el 15 de diciembre se están realizando la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa para que pidan asesoría y pidan información en las asociaciones que esté más cercana a su unidad de producción. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, gracias por su participación, gracias Andreina una vez más. Esto Gracias a fue el programa ustedes. de hoy de Agrosiembra Piso Live, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Con ustedes, la licenciada Carola García. Un placer estar con ustedes el día de hoy también, como todos los sábados. Los esperamos el próximo sábado. Síganme @holacarolag, para las personas que quieran seguirme y, por supuesto, recomendar este programa, compartirlo, porque inmediatamente que lo cerremos va a quedar grabado en el IGTV. Pueden ir hasta allí y darle a compartir y poder entonces hacerse eco ustedes también y difusores de este programa para las personas que crean que deban escucharlo. Gracias, Andreina. Nos despedimos. Chao. Feliz Chao, sábado y feliz fin abrazo. de semana. Bye, chao. Chao.